Salmo 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Gracias, Dios eterno, por tu bendita palabra que en esta noche hemos leído. Danos la interpretación de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a nuestra necesidad en esta noche. Sometemos toda obra del diablo y toda tiniebla y toda perturbación y toda falta de entendimiento en el nombre de Jesús y declaramos nula y sin poder la obra de las tinieblas. Por la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién vive? Pueden sentarse en esta noche. De verdad, pues, le damos gracias a Dios por un culto más en el que nos podemos regocijar en su presencia, pero también estar prestos, ¿verdad?, para oír el consejo de la palabra de Dios. Si tiene la Biblia abierta, el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Podemos entonces nosotros en esta noche entender, si no lo hemos entendido, pero si ya lo hemos entendido, continuar que a Dios nosotros lo debemos buscar y lo necesitamos en todo tiempo? En el tiempo bueno, porque hay días espléndidos, hay gozo, porque en la vida de cristiano tiene que haber el gozo del Señor. Había un hermano en la actividad de Santa Marta, él decía esta frase, que nosotros cuando estamos cantando, los creyentes, no nos debemos deleitar meramente con la música, sino con lo que le estamos diciendo a Dios. Que la música es como ese vehículo que lleva la alabanza o la adoración a Dios. Bendito Dios. Entonces cuando estamos cantando hay un día que uno cantará más que otro. Y hay un día que quizás las circunstancias nos mantienen la boca cerrada, callada. Pero realmente este salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y también decía: su alabanza estará ¿de qué? Continuamente. En invierno y en verano. En el día y en la noche. En el hambre o en la abundancia. En la escasez o en la abundancia. Bendito sea Dios. Sí, hermano, el Dios del cielo merece que le busquemos en todo tiempo. Y nosotros necesitamos de Él en todo tiempo. Hermano, aún quizás mucho más cuando las circunstancias van bien. Entonces cuando uno tiene que aprovechar ese momento. Como Jesús mismo le dijo a sus discípulos, que había que trabajar mientras el día duraba, porque llegaría un momento en que viene la noche cuando ya no se puede trabajar. Ahora, ¿verdad? Dios le habla directamente aquí en la palabra, en el Salmo 32:9. Y de pronto yo les puedo decir, ¿verdad?, que alguien me compare con un animal, de pronto hasta yo me le ofendo. ¿Qué dice usted?
no es el hombre, sino que es Dios poniendo un ejemplo, entonces yo debo estar alerta qué es lo que me quiere decir. ¿Verdad, hermano? Amén. Un día Dios le dijo al pueblo de Israel, en los días del profeta Isaías, ¿por qué le tuvo que decir esto? Por la condición del pueblo. No lo dijo para lastimarlo, pero también recuerde que Dios es soberano. Que usted y yo le tenemos que reconocer como soberano. Y también podemos decir que en su soberanía Él siempre, hermano, Dios tiene la razón. Dios tiene la razón en lo que me dice. Él en un tiempo le dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías, allá en el capítulo 1, versículo 3, le dio esta frase, que el buey conocía al dueño. Y también le dijo que el asno conocía el pesebre de su Señor. Estamos hablando del pueblo de Israel de los tiempos de Isaías. Pero que ese pueblo en esos días y en ese tiempo, en esa actualidad, no conocía a Dios. O sea, no distinguía quién era Dios y quién no era Dios. O sea, no tenían conocimiento. Bendito sea Dios. Es decir, que ese pueblo estaba peor. Estamos hablando del pueblo de aquel tiempo. Estaba peor que el buey y que el asno. Le dijo, el asno es más inteligente que ustedes. Le dijo a aquel pueblo, no se los estoy diciendo a ustedes. Amén, hermano, bendito Dios. Pero en este día le dice aquí, por boca del salmista, también le dice al pueblo, o al salmista, o a nosotros hoy, ¿verdad? Mire, quizás nosotros conocemos, así sea de lejos, este par de animales que menciona la Biblia y que los pone en comparación. Son animales llamados domésticos. Gloria al Señor. ¿Verdad? Pero esos animales domésticos siempre tienen un proceso que se llama adiestramiento o amansamiento. Son amansados. Bendito sea Dios. Pero que algunas veces estos animales, yo no sé si pudiera decirles que por el amansador o por la naturaleza de ellos, o por la raza, yo no sé, que llega un tiempo en que no se amansan por completo. Amén, hermano. Amén. Y cuando alguien mandó a amansar un animalito de esto y tiene resabio, dice, a este le quedó tijera. Yo no sé por qué dirán eso. Le quedó una tijera. Es decir, que para este la voltea, pero para este no, tiene esa tijera. ¿Me entiendes? Pero que también para domarlos y para someterlos, a esos animales le tienen que poner, y eso lo conocemos nosotros, un freno. ¿Verdad? Algo de hierro que se les mete en la boca. Y con ellos se dominan. Y para acercarlos al dueño, algunas veces, o aquí dice que ellos hacen eso, si no es con ese freno, no se acercan al dueño. En cambio, que si comparamos un perro, ¿verdad? El perro quiere pasar junto al dueño y lo defiende. El mismo gato también. Y de pronto otros animales, pero el caballo y el mulo no van del dueño. El dueño los tiene que poner una jáquima. Aquí dice un cabestro o un freno. Pero ¿por qué hacen esos animales esta acción o por qué actúan así? ¿Qué dice el Salmo 30?
32:9. Por falta de entendimiento. Amén, hermano. Y Dios le está diciendo a su pueblo, y la palabra nos dice en esta noche, que no seamos así sin entendimiento. Sino que, porque vemos que estos animales, el dueño se quiere acercar a ellos y ellos se alejan. Y de ellos de por sí no salen hacia donde está el dueño. Bendito sea el Señor para siempre. Qué buena enseñanza, hermano, porque entonces si un cristiano, o yo como cristiano, no me acerco al Señor, como dice acá, en todo tiempo, Dios tendrá muchas veces, y con este pueblo muchas veces, Dios tenía que usar un freno para que ese pueblo se pudiera acercar a Dios. Amén. Hubo un tiempo en los días de Jeremías, si mal no estoy, que el Señor le preguntó al mismo pueblo, pero ¿qué fue lo que le hice yo? ¿Por qué? Porque no se acercaban a Dios. Y aquí le está diciendo al pueblo que no actúen como actuarían estos animales con relación al dueño, sino que actuemos, que nos acerquemos a Él con confianza, con sinceridad. Amén. Entonces usted mira algunos pasajes en la Biblia, por ejemplo, busque Isaías 26:9. ¿Por qué Dios tiene que hacer en el mundo? Y muchas veces entre o dentro de su pueblo algunas cosas según lo que dice aquí, el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyo en la tierra, los moradores del mundo aprenden. Ponga cuenta que aquí hay dos partes de este versículo. Isaías conocía a Dios. Gloria a Dios. Porque Isaías fue el que dijo que no, que el asno conocía el pesebre de su Señor Israel, no, aunque fue mandado por Dios. Pero creemos y sabemos que Isaías sí conocía al Dios de los cielos. Se cuenta que él lo vio un día, ¿verdad? En un trono alto y sublime. Isaías habló de él cuando vio su gloria, dice en San Juan 12. Pero Isaías corría. ¿Hubiera juicio o no hubiera juicio? Amén, hermano. Amén. Yo recuerdo que una vez, allá en el pueblo donde vivíamos, había una señora que ni en película se quería acercar allá a la casa porque allá se daban los cultos. Gloria a Dios. Más bien era una enemiga de la obra en ese lugar. Ella vivía cerquita. Y un día se corrió un rumor que venía un inminente peligro. Y principalmente para ella porque estaba involucrada con algunas cosas malas. Y los que venían eran contrarios a los de ella. No sé si me entienden. ¿Y sabe qué hizo esa dama? Pegó una carrera y se metió allá donde estábamos nosotros. Y nos preguntó que si ella se podía arrodillar y que si ella podía orar también, porque tenía un freno terrible, hermano. Entonces uno ve que Dios tuvo ese día que permitir. Claro que después se le olvidó, pero por lo menos podemos entender que ella la trajo Dios con un freno de hierro. Porque de otra manera no se hubiera acercado. Amén, hermano. Isaías decía que mientras durara vivo, mientras hubiera espíritu en él, mientras hubiera hálito de vida, él madrugaría. Fíjese. En otra parte, uno de los salmos dice, me anticipé al alba. Creo que es el Salmo 119, dice, mis ojos se anticiparon al alba a buscarte. O sea, antes que amaneciera, madrugó a buscar a Dios.
Y Isaías dijo, no dijo ni mientras haya problemas, ni mientras haya dificultades, no, mientras yo viva. Mientras esté vivo. ¿Y eso qué produce? Produce más vida espiritual. Cuando uno corre constantemente al altar de Dios, al sacrificio de Dios, a orar, a buscar a Dios, en todas las formas de buscar a Dios. Amén, hermano. Y dice, madrugaré a buscarte en tanto que me dure el espíritu dentro de mí mientras esté vivo, entre otras palabras estaba diciendo. Porque él sabía algo. Dice que luego que hay juicios tuyos en el mundo o en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Imagínense, usted no se imagina cuántas personas se convertirían en donde quiera que haya un terremoto. Ahí se convierte gente. Pero le aseguro que donde está todo tranquilito y donde el pecado abunda, ahí muchos se pierde todo el mundo, porque muchas veces no sucede nada. Que Dios tiene que hacer muchas veces, aunque Él no quiera, tiene que decretar un juicio para que los moradores de la tierra entiendan la justicia de Dios. Pero usted y yo la entendemos en todo tiempo. La debemos entender en todo tiempo, bendito sea Dios. Porque, vuelvo y le digo, el día del último eclipse que duró 4 minutos, el solo culto, ¿se acuerdan? Hacen como 15 años, 16 años. Le aseguro que yo vi mucha gente asustada y corrían a buscar a Dios. Pero después que ya pasó, y eso que sabían que iba a pasar. Alabado sea Dios, estaba más anunciado, hermano, de verdad que Dios espera de su pueblo que le busquemos en todo tiempo. Usted quiere ver un hombre que no necesitó freno, sino que al contrario el enemigo le quiso poner freno porque buscaron y buscaron y buscaron una falla en este hombre de Dios y no lo hallaron. Vamos a mirar lo que dice el profeta Daniel, lo que fue la vida del profeta Daniel. Vamos a mirarlo en el capítulo 6. Y usted mira que a este hombre no le pudieron frenar, porque a este fue lo contrario. A veces el creyente tiene que tener un freno para poderse acercar a Dios. Pero Dios no quiere eso de nosotros. ¿Cómo dice aquí en Daniel capítulo 6? Vamos a leer el versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice aquí, 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios. ¿Verdad? Todo eso ahí hasta normal, pero ese día que él entró, había una sentencia de muerte contra él. Pero mire lo que allí dice esa última parte del versículo. ¿Cómo dice? O sea, en el tiempo en que no tenía problema, él lo hacía. Amén. Y cuando vino el problema, siguió haciendo. Amén. No lo hizo porque estaba apurado, sino que ese era su devoción. Porque, hermano, nosotros tenemos que ser gente de devoción. Nosotros estamos lidiando, conociendo nada más y nada menos que al Dios eterno, que al Dios vivo, que al Dios que todo lo puede.
Hermano, y nosotros, bendito sea Dios, debemos ser incesantes, incansables, sin freno. Alabado sea Dios. Mire, el fundador de esta obra, yo leí eso en una revista una vez. Yo leí que se le oponía tanto el diablo cuando él empezó en esta obra y todavía se opone. Y hubo un pastor que lo vio en visión, que cuando se levantaban las manos para atajar espiritualmente, él se paraba en esas manos y se impulsaba hacia arriba. O sea, las circunstancias en vez de atajarlo lo lanzaban más hacia Dios. Amén, hermano, porque realmente no le pudo poner el enemigo freno. Porque, hermano, si alguien se deja poner el freno conociendo a Dios, no seríamos sin entendimiento. Mire, por ejemplo, un rey. Vamos a mirar aquí en segunda de Crónicas, en el capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Bendito sea Dios para siempre. Capítulo 33. Vamos a mirar desde el versículo 9. Aquí habla de un rey llamado Manasés. De Manasés se habla que hizo lo malo. Pero el versículo 9 que vamos a leer dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Judá es el pueblo de Dios. Y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y dice el versículo 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Fíjense, se quedaron quietos, no obedecieron, no se dieron por entendido. Alabado sea Dios. De pronto, como dice uno, usted quizás lo ha dicho alguna vez que le habló a su hijo y su hijo no hizo caso. Dice como si le estuviera hablando un animal. ¿Sí o no, hermano? ¿No lo ha dicho alguna vez? ¿O lo ha pensado? ¿O se lo dijeron cuando usted estaba jovencito allá? Que papá mandó al hijo y no, parece que lo hubiera sido, dice, como si le hubiera hablado a un animal. Puede decir cualquiera. Amén. Porque cualquiera que manda un mulo deja hacer esto y el mulo se queda quieto. ¿Por qué? Porque él no tiene entendimiento. A su nombre, gloria para siempre. Pero ¿qué más dice ahí? El versículo 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Qué puso Dios aquí? Un freno. Un terrible freno, hermano. Fue aprisionado. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar. Porque no buscó a Dios, porque no se arrepintió. Pero mire lo que dice el versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, entonces oró a Jehová. Tuvo que tener un freno para orar. ¿Me entendió, hermano? Antes de eso usted no ve a Manasés orando. Y era necesario el freno que tuvo Dios que poner. Oró a Jehová su Dios, dice aquí, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Manasés por primera vez. Alabado sea Dios. Y nosotros, alabado sea Dios, no importa la circunstancia, qué bueno es estar humillado siempre.
bajo, como dijo Santiago, bajo la mano poderosa de Dios. ¿Verdad? Y el Señor siempre repitió esta frase, que el que se humilla delante de Él será exaltado. Y para poder humillar, para poder exaltar a una persona tiene que ser humillado, no tiene que esperar un freno. Porque el que se exalta tiene que ser humillado para que no se pierda, hermano. Para que no se pierda como le pasó a Manasés. Para que entendiera. Bendito sea Dios. Y uno ve aquí, dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su Padre. Y dice el 13, y habiendo orado a él, fue atendido. Antes de eso, ¿cómo era Manasés? Delante del dueño. No se acercaba a Dios, al contrario, desatendía la orden de Dios. Pero Dios tuvo que actuar por su amor y su misericordia